Hola, mi nombre es Ángela y en este video les explicaré las principales estructuras y funciones del sistema nervioso, utilizando un cerebro real de res como apoyo visual. Se preguntarán, ¿por qué estoy utilizando un cerebro de res? Porque anatómicamente es muy similar al del ser humano. Está un poquito desgastado del hemisferio izquierdo, pero va a ser funcional para que podamos ver por dentro. Y bueno, voy a iniciar explicando una de las funciones del sistema nervioso. Este contiene vías que forman circuitos complejos y tiene la capacidad de modificar respuestas en su estructura y funciones. Es decir, cuando se presenta alguna lesión o presiones en el ambiente, alteraciones en el estado interno. Y esta capacidad se le llama plasticidad cerebral o neuronal y es la responsable de la flexibilidad adaptativa del sistema nervioso. El sistema nervioso central tiene la capacidad de percibir y responder a estímulos extrínsecos e intrínsecos, es decir, externos e internos. Además, está encargado de integrar el funcionamiento de los sistemas que componen a un organismo, así como coordinar y controlar las interacciones con su medio. Las neuronas son células delicadas que hacen parte de la estructura y funcionalidad del cerebro. Su principal función es la transmisión de información a través de impulsos nerviosos, pudiendo ser químicos o eléctricos. Las neuroglías o células gliales se subdividen según su actividad o constitución e inclinándose por la homeostasis del sistema nervioso, conformado con las neuronas, el tejido nervioso en donde suceden las múltiples interconexiones que tiene como resultado la interacción neuronal. Es la base de todo lo que realiza un individuo desde sus movimientos, pensamientos y sentimientos. Principio fundamental del ser humano. Y la sinapsis cerebral es el proceso que permite a las células comunicarse o interactuar entre ellas mediante los axones y dendritas. En esta parte es donde existe una transformación de las emisiones eléctricas por las químicas. Explicarles los hemisferios. Este se divide en dos: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, que nos vamos a enfocar en él, controla la parte derecha. El hemisferio izquierdo también se encarga del habla, el lenguaje, habilidades numéricas, habilidades de escritura, lectura y razonamiento. Ahora vamos a pasar con el hemisferio derecho. Este se encarga de habilidades musicales, formas tridimensionales, habilidades para el arte, intuición e imaginación. Ahora vamos en la explicación de los lóbulos cerebrales y nos vamos a enfocar en el lóbulo frontal, que está ubicado en esta parte. En la investigación que realizamos, indagamos y descubrimos que la adolescencia es un periodo clave para la maduración de la corteza frontal, necesaria para el desarrollo de la capacidad cognitiva, la atención sostenida y codificación. Se involucra con la memoria social y la adaptación de perspectivas emocionales, así como el control de impulsos, la agresividad, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, al igual que la capacidad de amar. Este se relaciona a procesos involucrados en actividades como la resolución de problemas, planificación y toma de decisiones. Ahora vamos con el lóbulo parietal, que está ubicado en esta parte del medio de nuestro cerebro. El lóbulo parietal influye sobre recibir estímulos eléctricos y químicos para la percepción sensorial, razonamiento, movimiento del cuerpo, sensaciones del dolor y táctiles. El lóbulo parietal o sensitivo está integrado por información sensorial interoceptiva, es decir, los músculos, articulaciones, tendones, y la exteroceptiva se refiere al exterior, es decir, a la que se le atribuyen funciones sensitivas asociativas, así como el reconocimiento del espacio. En el lóbulo parietal se integran los estímulos
propioceptivos y mecanoceptivos, involucrando el procesamiento del habla o lenguaje, que permiten recibir las sensaciones y mantienen el equilibrio corporal. En la parte superior del cerebro está encargado en la percepción del tacto. También ayudan en el posicionamiento del cuerpo y la integración de datos visuales. Hay secciones anteriores, que también es conocido como frontal, y posterior, que sería la trasera, de los lóbulos parietales. La parte anterior recibe información del cuerpo con respecto al tacto, la temperatura, la posición, las sensaciones de presión y dolor. Y por su parte, mencionan áreas que del lóbulo frontal más cercana, la cisura interhemisférica, se relaciona con el procesamiento motor de la extremidad inferior. Ahora vamos con la explicación del lóbulo temporal. Este lóbulo es una parte fundamental de nuestro cerebro que está ubicado detrás del lóbulo frontal, es decir, en esta parte, y por debajo del lóbulo parietal, porque este es el lóbulo parietal. El lóbulo temporal es este. Su función principal es el procesamiento de información auditiva, la comprensión del lenguaje, la formación de recuerdos, la regulación emocional. Aquí se encuentra la corteza auditiva primaria, que es la que se encarga de recibir e interpretar los sonidos, al igual que reconocer su origen, su tono y significado. En este hemisferio izquierdo se halla el área de Wernicke, esta parte, que es la responsable de la comprensión del lenguaje hablado o escrito. Y si llegase a ver alguna lesión en esta área o en este hemisferio, se le conoce como una afasia de Wernicke, en la que la persona habla fluidamente, pero sin sentido, es decir, en su discurso ya no hay coherencia. Las lesiones que pueden haber en este lóbulo puede generar una pérdida de memoria, problemas de comprensión del lenguaje, alucinaciones auditivas, cambios emocionales o crisis epilépticas. Entonces, el lóbulo temporal integra el sonido, la memoria y el lenguaje y la emoción, permitiendo que recordemos lo que escuchamos, lo que comprendemos de las palabras y el significado emocional. El lóbulo occipital, que está ubicado en la parte detrás de nuestro cerebro, es decir, en esta parte, detrás del lóbulo parietal y detrás del lóbulo temporal. En esta parte se ubica. Este lóbulo occipital se encarga de recibir toda la información visual que entra por los ojos, y esta información primero pasa por el tálamo y después llega al córtex occipital, donde se interpreta esta información visual. Este se divide en dos áreas. El área 17 de Brodmann, que es la corteza visual primaria, que se ubica a lo largo del surco calcarino, y aquí llega esta información visual inicial desde la retina, es decir, a través de los ojos, y se encarga de identificar contornos, luz, sombras, orientación y dirección de los estímulos visuales. La siguiente área, que es la 18 y la 19, que es la corteza visual secundaria y asociativa, en esta zona se integran y procesa la información más compleja, es decir, que nos ayuda a reconocer formas, colores, movimientos y profundidad, conectándose con los lóbulos parietales, es decir, este, y el lóbulo temporal, para construir la percepción visual más completa. La vía dorsal es aquí donde se proyecta hacia el lóbulo parietal, es decir, esta zona, y analiza la posición en el movimiento y la orientación espacial de los objetos. La vía ventral se proyecta hacia el lóbulo temporal y se encarga del reconocimiento de los objetos, rostros y colores. La estimulación basal busca activar áreas sensoriales y motoras del cerebro a través del contacto físico, presión,
peso y movimiento, lo cual estimula zonas representadas en el homúnculo somatosensorial y motor. Estas áreas corticales reflejan una representación proporcional del cuerpo según la sensibilidad, la motricidad fina, las regiones de la cara, boca y manos. Ocupan más espacio cortical porque tienen más receptores nerviosos y movimientos precisos. En el homúnculo sensitivo destaca los labios, las manos y la cara. En el homúnculo motor predomina la lengua, la boca y las manos. Por eso, los movimientos reflejos como llevarse la mano a la boca, gesticular o emitir sonidos se interpretan como respuestas de activación en esas áreas del homúnculo. La estimulación somática provoca respuestas reflejas y motoras, asociadas a las regiones más importantes del homúnculo, confirmando que incluso en estados de deterioro cognitivo avanzado es posible estimular las representaciones corticales del cuerpo. Este estudio reafirma el valor del homúnculo de Penfield como modelo explicativo de la plasticidad cerebral y la integración sensoriomotora en terapias neurorehabilitadoras. Continuamos con el área de Broca, que está ubicado en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, justamente aquí. El área de Broca se centra en el sistema gramatical, que se encarga de la organización sintáctica y la producción del habla. Participa en la planificación motora del lenguaje, ya que se relaciona con la ínsula izquierda del área motora suplementaria, las cuales intervienen en el inicio y mantenimiento del habla voluntaria. Si llegase a haber una lesión en esta área, se le conoce como apraxia del habla, que significa dificultad para articular palabras, pese a saber lo que se quiere decir, y es una manifestación de lesión en esta zona. Continuamos con el área de Wernicke, que está ubicado aquí. El área de Wernicke está ubicado en el lóbulo temporal, igual en el hemisferio izquierdo. Se asocia con el sistema léxico y semántico, es decir, con la comprensión del significado de las palabras. Es considerada el centro auditivo del lenguaje, porque traduce los estímulos sonoros en información comprensible. Las áreas de Broca y de Wernicke son las más relevantes para el funcionamiento del lenguaje. El área de Wernicke, localizada en el lóbulo temporal izquierdo, se encarga de decodificar lo que el ser humano escucha o lee, mientras que el área de Broca se ubica en el lóbulo frontal izquierdo y transforma en frases las ideas. Y bueno, el hemisferio izquierdo discrimina los elementos esenciales del lenguaje, como la estructura, secuencia, orden y lógica. El hemisferio derecho procesa los estímulos auditivos y visuales globales vinculados con la ennotación y el contexto comunicativo. Continuamos con el cerebelo. Es una estructura del sistema nervioso central que se localiza en la fosa posterior del cráneo, por debajo de los hemisferios, es decir, en esta parte, justamente en esta parte. Es esta parte. Es una estructura que recibe y organiza y coordina la información motora y sensorial que proviene de diversas partes del cuerpo, como los músculos, las articulaciones, los tendones, los ojos e incluso el oído interno, y esto les envía a otras regiones del cerebro para regular la postura, el equilibrio, el tono muscular y los movimientos voluntarios. El cerebelo es una estructura clave para la coordinación, el equilibrio, la postura. También, además de su función motora, también participa en procesos cognitivos como los emocionales y de aprendizaje, que intervienen la memoria, la conducta, el lenguaje, la planificación y la modulación de funciones cerebelosas. También la afección o la afectación de esta región puede provocar somnolencia, confusión, convulsiones, alteraciones cardiovasculares, también como la pérdida de conciencia debido al bloqueo de estos centros. Continuamos con el tronco encefálico, que está ubicado en
En esta parte se podría considerar que este sería como por esta parte. El tronco encefálico, también llamado tronco cerebral, es una estructura del sistema nervioso central que se ubica entre los hemisferios cerebrales y la médula espinal. Y forma parte esencial de la conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Esta zona anatómica es considerada una región crítica para la vida, ya que se encuentran centros nerviosos que controlan funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono vascular y la conciencia. El tronco encefálico es como una parte esencial del sistema nervioso, donde se localizan estructuras vitales para la vida, tales como el centro respiratorio, centro cardioacelerador y la emergencia de varios pares craneales. Se explica, el tronco encefálico se conecta con el nervio óptico y las capas meníngeas, compartiendo continuidad con el espacio subaracnoideo. El tronco encefálico está ubicado en esta parte. En esta parte se encuentran centros nerviosos que controlan funciones vitales de nuestra vida, como la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono vascular y la conciencia. El tronco encefálico, como parte esencial del sistema nervioso central, donde se localizan estructuras vitales para la vida, como el centro respiratorio, el centro cardioacelerador y la emergencia de varios pares craneales. Se explica que anatómicamente el tronco encefálico se conecta con el nervio óptico y las capas meníngeas. El tronco encefálico, según este artículo que leí, cumple funciones automáticas esenciales para la supervivencia, entre ellas controlar la respiración, el ritmo ventilatorio y regula la función cardiovascular, ajustando la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y coordina reflejos, movimientos relacionados con los pares craneales, como la fonación, la audición, los movimientos oculares. Y si llegase a ocurrir alguna afectación en esta región, puede provocar somnolencia, confusión, convulsiones, alteraciones cardiovasculares, pérdida de la conciencia debido al bloqueo de estos centros. Ahora continuamos con la médula espinal, que está ubicada en esta parte, pero está dentro de nuestra columna vertebral, pero desde aquí inicia. La médula espinal es como una autopista de información que conecta nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo y está protegida por la columna vertebral. Y esta se encarga de transmitir señales nerviosas, las que suben y llevan información de nuestros sentidos a nuestro cerebro, y las que bajan y envían las órdenes para mover músculos o activar órganos. También permite reflejos rápidos, como retirar la mano cuando tocamos algo caliente sin que el cerebro intervenga. Y está organizada en 31 segmentos, y cada uno con nervios que controlan partes específicas de nuestro cuerpo. Por eso cualquier lesión de la médula puede afectar la movilidad o la sensibilidad, a lo que demuestra vital que es para nuestra vida diaria. Y bueno, como lo mencioné, si llegase a ocurrir una afectación medular, traduce a fenómenos desmielizantes, que es la pérdida neuronal, destrucción axonal y gliosis, lo que produce una disfunción múltiple, sensitiva, motora y
También una degeneración neuronal, daños motores y sensitivos. Y bueno, ahora les explicaré el sistema límbico. Para esto tendré que cortar parte del cerebro. Uy. Casi no se logra ver bien, como los surcos. Es también como el controlador de los neuroquímicos. En este se ubica la amígdala, que está más o menos por aquí abajo, que es un segregador de químicos. El núcleo de accumbens, que es un gestor de placer, recompensa y adicciones. Y el hipocampo, que está ubicado por aquí, más o menos por aquí, que se refiere como a la memoria emocional, y el hipotálamo, que se involucra con el impulso sexual, que está más o menos igual por aquí en medio. Bueno, los neuroquímicos promueven la excitabilidad de las neuronas de la corteza y de otras estructuras telencefálicas como la amígdala, el hipocampo, y facilitando de esta manera el procesamiento de la información. Son precisados en el sistema límbico y generan emociones. Algunos son como la dopamina, el deseo, la serotonina, que nos produce satisfacción, la adrenalina, que nos genera excitación, la noradrenalina, que nos genera apego o temor. Y bueno, este está ubicado en esta parte, solo que no se logra ver bien los surcos. Esta parte. El sistema nervioso autónomo se distribuye a través del sistema nervioso central y periférico, dividido en dos sistemas, el simpático y parasimpático, que están compuestos por fibras aferentes y eferentes. Por último, esta división entre simpático y parasimpático se realiza con base en diferencias anatómicas, diferencias neurotransmisoras y efectos fisiológicos. El sistema simpático es el mayor de las dos partes. El sistema autónomo se distribuye ampliamente a lo largo del cuerpo.
los pulmones, músculos de las paredes de muchos vasos sanguíneos, que se distribuye folículos pilosos y principalmente en las glándulas estructuras de sudoricas, la así cabeza como y el cuello, muchas de las vísceras aunque algunos se extienden hasta el abdominopélvicas, tórax y del su función es abdomen. preparar al cuerpo para Los una emergencia. nervios craneales atraviesan Las orificios actividades de la parte parasimpática específicos de están la base dirigidas del a la cráneo y cumplen conservación y funciones motoras, recuperación de la sensoriales o energía. mixtas, Los efectos dependiendo generados del por parque cada uno se dan pertenezcan. en la mayoría de El órganos y conocimiento son es considerados fundamental tanto para la antagonistas anatomía médica fisiológicos. como Sin para su embargo, radiología, ambas divisiones trabajan ya de que manera muchas conjunta para enfermedades generar un balance que mantiene el neurológicas medio o interno lesiones estable. craneales pueden afectar uno o varios El sistema nervios nervioso de estos, somático está que pueden dividido en alterar la dos vista, el subsistemas: olfato, el movimiento el sistema facial o nervioso incluso central funciones y el vitales como sistema la nervioso respiración. periférico. El sistema Y nervioso bueno, les voy a periférico está mencionar compuesto por nervios que conectan el sistema nervioso central con los otros órganos, extremidades 12 y la pares piel. craneales. Este El subsistema es el nervio olfatorio se que se encarga de subdivide transmitir en los sistema impulsos del nervioso olfato desde autónomo, la que mucosa funciona de nasal forma hasta el bulbo involuntaria, olfatorio. y sistema Después, nervioso el somático, segundo es que el controla nervio los óptico, movimientos también voluntarios del cuerpo sensorial, humano. y conduce El sistema información nervioso visual desde la central, retina hasta el por su cerebro. parte, está El compuesto por la tercero médula es espinal, también que conocido transmite como nervio los mensajes al resto del motor, cuerpo, y el que tiene encéfalo, función motora y considerado el parasimpática. órgano que controla las Controla funciones la más mayoría de los relevantes del ser músculos humano. que permiten el movimiento del ojo, así como la contracción de la pupila y la elevación del párpado superior. El cuarto, que también es conocido como nervio coclear, es el motor y se encarga de mover el músculo oblicuo superior del ojo, que permite dirigir la mirada hacia abajo y hacia adentro. El quinto par craneal es el nervio trigémino, que es mixto, ya que tiene componentes sensitivos y motores. Proporciona sensibilidad de la cara, tacto, dolor y temperatura, y controla los músculos responsables de la masticación. Al igual que, continuamos con el sexto, que es el nervio abducens, que es motor igual y permite el movimiento lateral del ojo mediante la contracción del músculo recto lateral. El séptimo es denominado nervio facial. También controla los músculos de la expresión facial y lleva la información gustativa de los 2/3 anteriores. También el octavo par, llamado nervio vestibuloclear o auditivo, es sensorial y está relacionado con la audición y el equilibrio. El noveno par es el nervio glosofaringeo, que se encarga de la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, del gusto en esa zona y la intervención de la faringe y de la estimulación de la glándula parótida. Después, el décimo par es conocido como nervio vago, que también es mixto. Controla las funciones viscerales como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión, además de participar en la fonación y la deglución. El undécimo nervio es motor y activa los músculos, permitiendo movimientos de la cabeza y los hombros. Y el duodécimo es denominado nervio hipogloso, que es motor y controla los movimientos de la lengua, fundamentales para el habla, la masticación y la deglución.